Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos ven en Europa. Mi nombre es Luis Leonel León y les doy la bienvenida a nombre del Inter-American Institute for Democracy, el Instituto Interamericano por la Democracia, aquí con la sede en Miami. Nos acompañan varios de sus directores, nuestro presidente Tomás Regalado, el director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín y Alan Rivera, que va a estar compareciendo en este importante foro. Para que sepan, los que no conocen este centro, esta es una organización sin fines de lucro cuya misión es difundir los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. A través de debates, de estudios académicos, de publicaciones, hay un gran archivo de libros que tiene este instituto y actividades y foros como estos también encaminados a todos estos fines. Sabemos que la democracia es el sistema político que mejor ha funcionado desde hace siglos para organizar y desarrollar las sociedades en el mundo, ¿no? Y no pocas veces hemos visto que la democracia se ha visto atacada, se ha visto amenazada, incluso se ha visto destruida lamentablemente en varios países por grupos y por dictaduras corruptas y delincuenciales, como se ha denunciado en varios foros de este instituto. Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos indiscutibles de eso. Por eso hoy nos convoca un foro cuya importancia es hablar de la democracia. Se llama Perú, Democracia bajo acoso, y para ello vamos a contar con varios expertos en estos temas, entre ellos, como había dicho, Alan Rivera, Mónica Yaya, el almirante Jorge Montoya, que está desde Lima, Perú, César Combina, Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Humberto Ortiz Pajuelo, más conocido como Beto Ortiz, y Rafael Reyes. Y por supuesto, Carlos Sánchez Berzaín y Tomás Regalado. El presidente de este instituto, Tomás Regalado, periodista, político, es alcalde de Miami, va a dar unas palabras de bienvenida antes que los ponentes vengan con nosotros a comparecer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Uno de nuestros directores, Luis Fleischmann, acaba de publicar un artículo donde dice que América Latina debe ser una prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Luis tiene razón. Y el foro de hoy va a demostrar que es una prioridad urgente no solamente para Washington, sino para todo el continente. Aunque no ha tenido mucha difusión en la prensa internacional, esta semana se celebró en Ciudad Panamá una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de varios países de la región que fue convocada por la canciller de ese país específicamente para pedir ayuda internacional, ya que, según dijo, Panamá atraviesa por la peor crisis migratoria de toda su historia. Solamente en julio pasado, 20,000 migrantes han entrado en Panamá. Y esto comenzó a principios de este año. Según la ministra, entre ellos hay 50,000 cubanos y haitianos que llevaban muchos años en países como Ecuador, Chile, Colombia y Brasil, y al terminárselas las posibilidades de trabajar, han comenzado una peregrinación hacia el norte tratando de alcanzar Estados Unidos. Ya no es solo el Triángulo Norte, los tres países centroamericanos, los que deben ser una preocupación para los Estados Unidos y para todo este continente. Hay una verdadera crisis migratoria en este país. Ahora se le une Perú. Este instituto lleva años alertando de la necesidad de lidiar con países renegados y fallidos que están arrastrando al continente al precipicio. Y finalmente quiero decirles que quizás Washington ha comenzado a escuchar. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América acaba de anunciar que el presidente Biden llevará a cabo la primera cumbre mundial sobre los retos a la democracia el próximo 9 y 10 de diciembre. Dicen que es para escuchar. Pues bien, deben comenzar
escuchando el foro de hoy sobre el Perú. Bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias, presidente Tomás Regalado. Para empezar el foro, tenemos al almirante Jorge Montoya, que está desde su despacho en el Congreso en Lima, Perú. Él es un político y vicealmirante peruano en situación de retiro. Fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de 2007 a 2008. Es congresista de la República para el periodo 2021-2026 por el Partido Renovación Popular. Fue recientemente acusado por sedición por el actual gobierno, junto a otros militares en retiro, por manifestar su oposición a que se asuma el mando del Perú por un partido y un candidato seriamente vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso, la corrupción y el narcotráfico. Para hablarnos de todo esto, le damos la palabra al vicealmirante Jorge Montoya. Muchas gracias, vicealmirante. Buenas tardes. Les pido disculpas. Necesito un minuto para poder marcar mi asistencia en el Pleno. Un minuto. El vicealmirante Jorge Montoya está tratando de resolver una situación en el Congreso del Perú y se va a incorporar de inmediato con nosotros. Les recordamos que este es el foro Perú, Democracia bajo acoso. Van a hablar varios expertos, 5 minutos aproximadamente cada uno. Les pedimos por favor a todos que sean breves, que no se pasen de los 5 minutos, que tenemos varios ponentes. En este instituto, como había dicho anteriormente, nos preocupamos por la democracia, por la libertad, por la institucionalidad, por los derechos humanos y por las dictaduras en este hemisferio. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y ahora estamos muy preocupados por el Perú. No sé si ya el almirante Jorge Montoya está con nosotros. ¿Está listo? Adelante, almirante. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. El tema es bastante complejo en el país, la situación política que estamos viviendo. Hemos terminado un proceso electoral que ha sido muy complicado, la segunda vuelta. Han habido muchos reclamos de irregularidades que ha generado que el resultado para muchos peruanos no sea legítimo. Hemos aceptado los resultados porque somos cumplidores de los cánones democráticos, pero la gente ha quedado bastante fastidiada por todo lo que sucedió durante la segunda vuelta. Esperamos ahora que en la etapa que estamos empezando de inicio del gobierno, la situación se calme y logremos encontrar un camino adecuado. ¿Qué ha pasado a partir de la toma del gobierno? Desde el 28 de julio, que el presidente dio su mensaje, comenzaron los problemas nuevamente. Su mensaje fue contradictorio contra las acciones que hizo a continuación, que fue nombrar su gabinete ministerial, donde nombró por lo menos dentro del gabinete hay 5 ministros que no son aceptados por la población, por sus características personales y su currículum, que no es democrático definitivamente. Y ahí ha empezado una batalla silenciosa entre el Congreso y el Ejecutivo, tratando de poner medidas que frenen el avance de algunas políticas de corte comunista que pueden afectar al país. Lo que estamos haciendo es tomando medidas preventivas, estamos tratando de condicionar al gobierno para que cambie a esos ministros que no representan lo que somos realmente y que pueden generar mucho daño a la población y al país en general. Entonces, nos encontramos realmente en una encrucijada. El gabinete tiene que dársele aceptar al gabinete, dársele la confianza el 24 de agosto aproximadamente. Y en las condiciones en que se encuentra conformado, va a ser muy difícil hacerlo, porque ya lo hemos puesto por escrito al primer ministro, que si queremos continuar con el diálogo que iba a empezar, tendría que cambiar de ministros y dar una señal de que quieren tener la buena voluntad de encontrarnos para poder definir las líneas de acción que tenemos que tener hacia adelante. Ustedes saben que el comunismo es muy complicado, muy complejo, nunca dice la verdad, siempre cuenta historias,
trata de engañar y va posicionándose en forma paralela en los sitios más importantes del Estado en general, del gobierno. Entonces tenemos que ver que eso no sucede en nuestro país. Nosotros no queremos el comunismo, no somos un país comunista, pero lamentablemente el Foro de Sao Paulo ha tenido una influencia muy perniciosa en la región. Ha actuado muy bien preparado, muy bien organizado, y han caído varios países ya. Nosotros no queremos ser otro más que caiga. Estamos haciendo todo lo posible para mantenernos dentro de los cánones democráticos y luchar contra ese fenómeno que es el comunismo. El presidente muestra buena voluntad por una parte, y por otra parte vemos que hay una contradicción entre lo que dice él y lo que sale de la oficina del primer ministro. La oficina del primer ministro tiene la influencia de Cerrón. Cerrón es el secretario general del partido de gobierno que se encuentra denunciado penalmente y está en unas condiciones no adecuadas para poder practicar la política, pero tiene mucha influencia en el gobierno. El presidente hasta ahora no deslinda de él, y como no deslinda de él, hay una confusión en la apreciación de la población sobre las acciones que realiza el gobierno. Esperemos que esto cambie, todos entren en razón y podamos continuar hacia adelante. Desde el Congreso tenemos la mejor voluntad para entablar el diálogo, darle la gobernabilidad necesaria para sacar al país de la crisis en que se encuentra y que nos permita seguir adelante. Estamos pasando por una situación económica bien complicada. La población está sufriendo las alzas de alimentos que se han triplicado hasta cuatriplicado los precios en el último mes, solamente por la sensación de inestabilidad política que genera el gobierno de corte comunista, ¿no? Y los pedidos que han hecho para el cambio de constitución y la asamblea constituyente. Esas cosas siguen en la agenda del presidente y nos genera a nosotros un problema en lo que es la estabilidad económica del país, porque las inversiones se ahuyentan, la gente tiene temor a seguir invirtiendo en el país y eso afecta a todos en general. Entonces estamos en una situación, recién empezando el gobierno, con problemas bastante serios que estamos tratando de afrontarlos y sacar adelante. Tenemos la confianza de que lo vamos a lograr. Estas 2 semanas que vienen van a ser decisivas para ver cómo se mueve el espectro político en el país, y espero que sea de manera favorable para la democracia. Muchas gracias, almirante Jorge Montoya, por haber tenido estas palabras por nosotros desde el hemiciclo en Lima, Perú. Vamos a seguir con Alan Rivera. Para que lo conozcan, él es un filósofo político de formación con estudios de economía y políticas públicas por la Universidad de Oxford. Es fundador y director ejecutivo de TreeMaster World Trade, empresa dedicada al comercio internacional entre Estados Unidos y Latinoamérica. Es el autor del libro Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Migrantes, periodista por más de 26 años en la televisión, en la radio, en medios impresos y consultor empresarial para temas de política internacional. Muchas gracias por estar acá, Alan. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y por la invitación a este foro. Después de escuchar al almirante Montoya, se me vienen a la mente muchas cosas, pero sobre todo hablar de los primeros resultados del gobierno de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Los primeros resultados son, por ejemplo, que 14.000 millones de dólares han fugado de nuestro país en las últimas semanas. Se han reducido las reservas internacionales netas del Perú en el último trimestre. El dólar está a más de 4 soles. Históricamente, el dólar se mantuvo por menos de 4 soles durante 2 décadas. La canasta básica, por supuesto, ha subido el pollo, ha subido el aceite, ha subido el arroz, los productos de primera necesidad. Esos son los primeros resultados de un gobierno que se ha metido literalmente por la ventana, como hacen los ladrones. ¿Por qué? Porque algo que debemos tener claro todos los peruanos y la comunidad internacional respecto al gobierno actual de Perú, es que ese gobierno ganó con fraude, ganó con trampa. Y entonces lo que yo quiero hacer ahora es una explicación de quién es el enemigo al que estamos enfrentando. En primer lugar, hay que decir que hay un espectro dentro de la izquierda peruana que incluye cuatro grandes grupos, que son los que llamamos los caviares, los
los progres, que son partidos de izquierda democráticos, el APRA, que es un partido de centro izquierda, o un partido de izquierda democrática, y la extrema izquierda comunista, dentro de los cuales en esa extrema izquierda hay dos grupos, los que juegan a la democracia y los que quieren destruir la democracia. Muy bien, dentro del sistema peruano, los de la izquierda que estuvieron gobernando desde el gobierno de Humala han logrado capturar varias instancias de la democracia, lo cual ha generado la situación en la cual vivimos hoy, en parte. Ellos tienen el Ministerio Público, tienen el manejo del Tribunal Constitucional, tienen el manejo de la Contraloría General de la República, tienen el manejo del Poder Judicial, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Organización Nacional de Procesos Electorales y además de la RENIEC. Debido a ello, en una manipulación que se ha hecho con grupos muy específicos de poder aliados con Odebrecht, ellos lograron manejar los medios de comunicación, incluso resultados finos en las encuestas más importantes del país, que ya en el pasado, durante la dictadura de Fujimori, manipularon las elecciones del año 2000. Con ello, ellos creyeron que iban a lograr ganar estas últimas elecciones en el Perú. Sin embargo, con todo ese tinglado que organizaron para poder manipular a la opinión pública y lograr ganar las elecciones, quienes aprovecharon esa situación fue el Partido Perú Libre, que pertenece a esa extrema izquierda de la cual les estoy hablando. Ese Partido Perú Libre, que forma parte del Foro de Sao Paulo, es parte también de los partidos comunistas, marxista, leninista, maoísta, y por lo tanto ellos no son demócratas. Segunda premisa importante. La primera es que ganaron con fraude y la segunda es que no son demócratas. Este grupo de Perú Libre propuso como candidato a Pedro Castillo porque Vladimir Cerrón, su líder, el líder, el máximo de ese partido, no podía postular debido a que es una persona condenada por la justicia y sentenciado a 4 años de prisión. Entonces él no podía postular y postularon a Pedro Castillo. Ahora, Pedro Castillo, y esa es la pregunta, ¿acaso es un títere de Vladimir Cerrón? Y la respuesta, señores, es que no es ningún títere de Vladimir Cerrón, sino es parte de toda esa agrupación que forma parte además del Foro de Sao Paulo y que manejan la idea y la ideología de destruir el sistema democrático. Ellos quieren destruir el sistema democrático para implantar su propia, entre comillas, democracia al estilo de Cuba, al estilo de Venezuela, al estilo de Nicaragua y al estilo de Bolivia. Y eso los peruanos lo tenemos que tener muy claro. Dentro de la organización del partido que ganó estas elecciones con fraude en mesa, que es muy difícil de probar, porque en los lugares alejados donde no hay personeros, cualquiera puede meter votos en un ánfora y nadie va a poder descubrir que esos votos fueron falsos. Esa organización tiene miembros de Movadef, que es el brazo, digamos, legal, entre comillas, de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más sanguinario de América Latina en los últimos años, y también de CONARE, que es otra organización ligada a Movadef, y CONARE es la agrupación que ayudó al profesor Pedro Castillo, un sindicalista que hace 7 años no dicta clases, a llegar a manejar el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú. Entonces estamos hablando de que Pedro Castillo no es ningún nuevo en el tema político, no es ningún títere de Vladimir Cerrón, sino que son socios y son parte del mismo gobierno. Entonces la misión de ellos es hacer explotar y destruir la democracia. Por lo tanto estamos con un grupo político, con gente que no es demócrata y que ganó haciendo trampas en las elecciones, sin respetar la organización y la modalidad que tiene la democracia de ejercerse. Y por lo tanto nosotros debemos de tener claro que esta gente que llegó a la segunda vuelta con solo 10,7% del electorado nacional, porque ese es el porcentaje real que tuvieron, habían 25.300.000 peruanos hábiles para votar y por ellos votaron solamente el 10,7%. Y por Keiko Fujimori, por cierto, 7,6%. Ellos fueron a la segunda vuelta y en la segunda vuelta se dio el fraude en mesa, utilizando todo un tinglado que había creado
una izquierda que gobierna desde la época de Humala. Ellos creyeron que podían manipular a Pedro Castillo, sacar a Cerrón, meterlo preso y luego ellos dominar a Pedro Castillo y seguir manejando el poder en el Perú. Pero lo que estamos viviendo ahora ya es haber entregado el país a gente pro-senderista, a gente pro-terrorista, a gente que elogia a asesinos terroristas del pasado para poder ganarse el resentimiento de gran parte del pueblo peruano que ha sido marginado del proceso de desarrollo de nuestro país, por cierto. Entonces, para terminar, quiero decir lo siguiente. Siempre pongo el ejemplo cuando me toca hablar sobre este tema de que no podemos pretender jugar una partida de ajedrez respetando nosotros las reglas con alguien que no respeta las reglas y que mueve todas sus piezas como si fueran una torre o una reina, porque nos va a ganar, obviamente. Pues voy a poner un ejemplo un poco más claro. Pretender luchar con las armas, únicamente con las armas de la democracia, contra esta gente que no son demócratas, es como estarse cayendo en la ducha y creer que nos podemos agarrar del chorro de agua. Tenemos que ser más conscientes de lo que está ocurriendo en el Perú. Le exijo desde aquí, como ciudadano peruano, al Congreso del Perú y al almirante Montoya que me está escuchando, con todo respeto, a los congresistas del Perú, que vaquen a Pedro Castillo. Esa es la primera medida. Y luego nosotros los peruanos tenemos que defender en las calles la democracia del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan Rivera, por esta clara disertación de lo que es la política en estos momentos en el Perú. Vamos a continuar en este foro con Daniel Córdoba. Él fue ministro de la Producción del Perú, doctor en Economía Internacional, ha sido jefe del plan de gobierno del Partido Alianza para el Progreso en las últimas elecciones en el Perú, es profesor universitario y presidente del grupo Invertir en Lima. Adelante, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero simplemente poner en perspectiva histórica para eventualmente algunos no peruanos que están escuchando esta situación que está viviendo el Perú, ¿no? Douglas North hablaba de dos tipos de instituciones, ¿no?, que hacen funcionar una sociedad abierta, ¿no? Las instituciones formales, ¿no?, y las instituciones informales, es decir, la ideología, la cultura en boga que mueve las ideas y mueve eventualmente los votos en los procesos electorales. En el Perú, a finales de los años 80, la sociedad estaba harta del Sendero Luminoso, estaba harta del comunismo alzado en armas a través del terrorismo, tanto del Sendero Luminoso como del MRTA, ¿no? Y se llegó a un consenso en la cesta institucional informal, digamos, cultural o ideológico, contrario al comunismo, ¿no? Que también, obviamente, se estaba cayendo en el mundo, digamos, de Europa y con la caída del muro de Berlín, particularmente. En esa circunstancia, Alberto Fujimori fue un presidente que, digamos, tomando algunas medidas no muy democráticas, ¿no?, cambió la institucionalidad formal, ¿no?, con una nueva constitución, la de 1993, que estableció las bases de una economía abierta, una economía capitalista, ¿no?, y también un sistema democrático, digamos, que empezó a funcionar desde el año 95 bajo esta nueva constitución. Cuando Abimael Guzmán es capturado, derrotado por el gobierno de Fujimori en 1992, dijo claramente que él sería detenido, pero sus ideas se iban a volver a imponer en el Perú. Y digamos que la sociedad peruana empezó a evolucionar favorablemente desde mi punto de vista, hasta que, digamos, Fujimori le echó mano a la corrupción, fue, digamos, poco a poco deteriorando la institucionalidad que él mismo había dirigido, y lo que sucedió fue que cayó Fujimori renunciando y, digamos, sobre la base de unos escándalos terribles, haciéndose reelegir de manera inconstitucional, digamos, como un dictador de derechas, ¿no? A partir de ese momento empieza la nueva etapa, que es la que ha culminado con la elección de un personaje ligado a Sendero Luminoso,
20 años después de la caída de Fujimori, ¿no? Durante estos 20 años, poco a poco, la ideología, digamos, ha ido trabajándose de manera tal que se ha ido olvidando lo terrible que fue Sendero Luminoso e imponiendo la idea de que Fujimori y Montesinos fueron, digamos, para decirlo coloquialmente, los malos de la película en los años 90, ¿no? Y llegándose poco a poco a establecer, ¿no?, que Sendero Luminoso, digamos, había sido una guerrilla, que, digamos, en el imaginario popular, y esto hecho en las universidades, culturalmente, que básicamente el fujimorismo digamos, el origen de todos los males, ¿no? Ciertamente yo nunca he sido fujimorista, todo lo contrario, pero lo que sí debo decir es que esto jugó un papel, digamos, estas ideas impuestas por la izquierda progresista, caviar, etcétera, calaron en la sociedad peruana de manera tal que, llegada a una segunda vuelta entre un candidato cercano a Sendero Luminoso y una candidata, digamos, la hija de Alberto Fujimori, empataron, digamos, desde nuestro punto de vista hubo un fraude que le dio artificialmente el triunfo a Castillo, sin que digamos, la izquierda democrática pudiese apoyar. Entonces, de manera tal que ahora nos encontramos con un gobierno de izquierda radical, sí, de izquierda radical, que ha tomado el poder y lo ha tomado sin ningún empacho, ha empezado a tomar medidas que nos conducen directamente al socialismo del siglo XXI. Tenemos a Evo Morales en Lima, ¿no? Tenemos inteligencia cubana en el Perú, tenemos un canciller que dice que Sendero Luminoso hace una creación de la CIA y estamos yéndonos hacia una confrontación entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, y ojalá que el Congreso de la República logre imponerse para sacar del poder a el comunismo de Sendero Luminoso representado por el señor Castillo, independientemente de su relación con Cerrón, que para mí es una anécdota, son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Muchísimas gracias, Daniel. Seguimos en este foro Perú, Democracia bajo acoso, en el Instituto Interamericano por la Democracia en Miami. Vamos a continuar con Mónica Yaya. Para que la conozcan, ella es abogada, líder política, egresada de la Universidad de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Bolonia en Italia. Fue presidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado de Perú. Adelante, Mónica. Buenas tardes. Agradezco al Instituto Interamericano para la Democracia por la gentil invitación para tratar un tema vital para los peruanos, el de la democracia. Esta no es una típica conversación sobre democracia, es la expresión de la preocupación y de las diversas interpretaciones de los actores democráticos respecto a un mismo escenario y un mismo momento, que es el de la asunción al poder de un grupo antidemocrático con ideología y con historial violatorio de los derechos humanos, enemigo real de la democracia. Nos estamos refiriendo al partido político Perú Libre, que teniendo como cara visible al señor Pedro Castillo, acaba de tomar el mando político en el Perú de modo ilegal y además ilegítimo. Y dado que desde mi punto de vista nos encontramos ante un grupo antidemocrático que ha asumido el poder sin que la razón y el derecho les asista, me parece el más oportuno el título que se ha puesto a esta reunión, el de Perú, democracia bajo acoso. ¿Por qué nuestra democracia está bajo acoso? Siendo la democracia un sistema que defiende la soberanía del pueblo y la igualdad ante la ley de todos los peruanos, uno de los peligros, una de las amenazas que se cierne sobre ella es el peligro de la corrupción. Y la corrupción, que puede estar presente tanto en las democracias como en las dictaduras, es reforzada en un sistema dictatorial, antidemocrático. ¿Y por qué la corrupción es una forma de acoso actualmente? Porque como todo acosador, la democracia se presenta a veces
de modo imperceptible. La democracia, la corrupción como todo acosador, es en algunas ocasiones un personaje que aparentemente es simpático y cuya huella se pierde dentro de la legalidad. El acosador de la democracia le hace sentir a la democracia su poder de grupo y controla psicológicamente a los demócratas. Intenta controlar psicológicamente a los demócratas, controla psicológicamente a la ciudadanía. La corrupción, incluso como una de las herramientas antidemocráticas, hace creer que la culpa de todos los males de la sociedad es el sistema democrático. Y como todo acosador, todo aquello que no puede tomar de modo psicológico, lo controla a través de la fuerza, finalmente. Ya hemos dicho que una de las manifestaciones de la democracia es la corrupción, y la corrupción no solamente se expresa en la ejecución del gasto, sino también capturando el sistema de justicia, y precisamente el sistema de justicia electoral. Y en este momento permítanme tomar un asunto personal solamente para ejemplificar cómo la corrupción captura la justicia electoral para tratar con distinta vara a los ciudadanos. En las elecciones congresales del año 2020 fui presentada por el Partido Aprista como candidata y fui excluida por supuestamente, según el Jurado Nacional de Elecciones, no cumplir con uno de los requisitos para la candidatura, que fue el de declarar todos los bienes que poseo que tengan un valor superior a los $1.050. Declaré todos los bienes con un valor superior a los $1.050, pero sin embargo fui excluida. Cuando se hizo notar al Jurado Nacional de Elecciones su error, no lo quiso asumir. Y esta decisión de excluirme del proceso electoral sin una razón jurídica tuvo como precedente una denuncia que poco tiempo antes realicé ante el Jurado Nacional de Elecciones, debido a que el presidente Martín Vizcarra acababa de vulnerar el principio de neutralidad en el referéndum del año 2019. Era claro que me había constituido en una opositora del régimen de Martín Vizcarra, dicho sea de paso, aliado del señor Pedro Castillo, hoy presidente de la República. Y sin embargo, esa prolijidad que tuvo el Jurado... Un minuto para cerrar, Mónica. Gracias. No solamente con mi candidatura, sino con la de otros candidatos opositores, esa prolijidad no la tuvo con la señora Dina Boluarte, pues no revisó el cumplimiento de los requisitos que debía cumplir antes de postular al cargo de vicepresidenta en la fórmula del señor Pedro Castillo. La señora Dina Boluarte tiene hasta hoy un cargo jefatural en uno de los órganos electorales, el RENIEC, que es uno de los encargados de garantizar la imparcialidad en el proceso electoral. Este requisito o mejor dicho, según el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden postular al cargo de vicepresidente de la República los trabajadores de los órganos electorales, salvo que hayan renunciado 6 meses antes. En el caso de la señora Dina Boluarte, no renunció, es más, cobró como trabajadora de este órgano electoral, quitando calidad a la democracia y restando transparencia y limpieza a las elecciones. Gracias a esta ilegalidad, hoy día el señor Pedro Castillo es presidente. Y como la corrupción en el sistema electoral es una forma de acosar a la democracia, los demócratas, a los que no nos gusta el papel de víctimas, haremos lo que se hace ante todo acosador, que es el de seguir denunciando. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Seguimos en el foro Perú, Democracia bajo acoso. Y vamos a continuar con César Combina. Él es un antropólogo y político peruano. Fue congresista de la República del Perú durante el periodo parlamentario 2020-2021. Actualmente se encuentra exiliado en España ante las amenazas y la persecución judicial de Perú Libre, que es el actual partido político que gobierna en el Perú. Tiene la palabra, César. Gracias. Un fuerte abrazo a todos los organizadores del Instituto Interamericano por la Democracia y a todos los panelistas que me acompañan. De verdad que el día de hoy el futuro del Perú está en riesgo. En riesgo porque muchos peruanos saben a lo que nos estamos enfrentando, y eso es lo importante, que lo sabemos, pero también nos interesa que todo el mundo sepa a lo que nos enfrentamos.
El 4 de mayo de este año, en plena segunda vuelta, yo aparecí. Era un congresista de una región mediana del Perú, representando a la segunda bancada más importante como vocero, pero tuve que dejar mi espacio como vocero nacional de un partido para decirle al Perú que había una mafia organizada con la fachada de partido político que había desfalcado mi región, que nos había dejado más de 150 obras abandonadas, que nos había dejado más de 1.000 millones de soles en pérdidas porque se lo robaron, que había desarrollado un organismo Vamos a darle unos minutos, vamos a decir por que... los Castro, digitado por los Chávez para poder llegar. Y es por eso que nuestra tesis desde el inicio fue que Perú Libre, como partido político, nunca lo fue, sino que desde el inicio fue una organización criminal, una organización dedicada a entrar al aparato público, generar clientelismo, generar beneficios a empresas seleccionadas, porque ellos sí juegan con empresas, comunistas no son, les encanta la empresa privada, porque esto genera rédito individual, corrupción, beneficios directos para sus líderes y posteriormente el desfalco total a través del populismo barato que tantas patrias serias han sufrido, así como sufrió en su momento Cuba, así como lo sufrió en su momento Venezuela, también lo vamos a sufrir nosotros. Y dijimos que cuando Perú Libre se instauró en la región Junín en el año 2010, empezó este experimento regional que posteriormente sería llevado a nivel nacional. Lo que ha vivido Daniel, lo que ha vivido tanta gente que ha luchado contra el fraude, ya lo vivimos en la región Junín. ¿Por qué? Porque practicaron sus robos en mesa, sus fraudes en mesa, sus compras de conciencias en mesa, lo practicaron el año 2010, el año 2014 y el año 2018. Lo hicieron, lo denunciamos y no lo creyeron, nadie lo creyó. Posteriormente, avanzaron también en el acceso a la Fiscalía y al Poder Judicial. Y cuando decíamos que era muy sospechoso que después de que alguien tenga más de 100 juicios por obras paralizadas, por obras en donde intervino la Contraloría, en donde intervino el Congreso de la República, en donde intervino la prensa y donde todo el mundo sabía que había un robo multimillonario, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque el tentáculo de Perú Libre ya había tomado las fiscalías y el Poder Judicial de todo el centro del Perú. Tanto así que quisieron limpiar a Vladimir Cerrón de una condena de corrupción días antes de la asunción de mando para lograr el premierato. Al no lograrlo, pusieron a un títere. El día de hoy no tenemos a un partido político en Palacio de Gobierno, tenemos a una organización criminal. No hay un buen campesino, no hay un buen maestro en Palacio de Gobierno, tenemos a un títere de mafiosos en Palacio de Gobierno, haciendo lo que ellos quieren con nuestro país, que durante 30 años ha hecho el esfuerzo para crecer y progresar. Es por eso, amigos, que yo me sumo a las voces que reclamamos ser una oposición firme y digna contra esta mafia, porque con las mafias, con los terroristas, con gente que le roba a los más pobres, no se negocia. Con ellos no se negocia. Y por eso es importante que el mundo sepa por lo que está pasando en el Perú. No estamos en estos momentos esperando un gran consenso para ver cómo avanzamos en equipo. No, estamos esperando que la justicia haga su trabajo, que se hable del fraude en mesa, que se hable del robo sistemático que ha recibido una región del Perú para financiar un proyecto político. Estamos hablando que la justicia llegue para definir los nexos que tuvo el narcotráfico y el terrorismo con un partido político para llegar y tomar el poder. Cuando la justicia llegue, estoy seguro que tarde o temprano, mi país, nuestro país, el Perú, se librará de esta organización criminal. Y la verdad siempre sale a la luz. Por eso hay que tener fe, hay que tener esperanza y sobre todo seguir luchando y seguir denunciando todo acto de corrupción y todo acto de la mafia. Muchas gracias a todos los organizadores y mi respaldo total a los ponentes que el día de hoy han mostrado lo que es el Perú. El día de hoy tenemos una gran oportunidad, avanzar
o retroceder. Y no creo que haya ningún peruano que quiera ceder ante estos criminales. Vamos a continuar entonces con Jorge del Castillo, que lo tenemos en línea. Él es un abogado y político peruano, líder del Partido Aprista Peruano, fue alcalde de Lima de 1987 a 1989, diputado y congresista de la República por 5 periodos. El señor del Castillo fue presidente del Consejo de Ministros entre 2006 y 2008 durante el segundo gobierno de Alan García. Así que tiene la palabra Jorge del Castillo. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia. Realmente les agradezco mucho la preocupación porque estamos en Perú hackeados por una amenaza muy fuerte, muy dura, porque quien se ha puesto en el gobierno es un grupo, un partido político se llama Perú Libre, que se autodenomina abiertamente partido marxista-leninista. Y aquí hay, como en todo partido, puede haber varias vertientes, y sin duda la que está predominando es la vertiente más dura, que le ha impuesto al presidente Pedro Castillo una especie de secuestro y un gabinete que está claramente una orientación totalitaria, comunista abiertamente, además no tiene ningún reparo en decirlo, ¿no? Tan así que, por ejemplo, el canciller, el señor Béjar, ha sido un guerrillero de los años 60, con algunos muertos en su haber, indultado años después, sin duda ya alejado hoy de la posición violentista que tuvo antes, pero no ha tenido más remedio, más idea, mejor idea que decir, vamos a sacar al Perú del Grupo de Lima. Y tal como se comentó hace unos minutos, y Sendero Luminoso es una creación de la CIA, o sea, una persona fuera de la realidad. Con esto lo que quiero decir es que el nuevo gobierno peruano es un gobierno que pone en peligro no solamente la seguridad nacional, sino la seguridad continental. ¿Y por qué? Porque esta gente quiere colocar al Perú en el eje de La Habana, Caracas, Lima y, por supuesto, La Paz, Nicaragua, ¿no? Y así sumen al gobierno argentino y todo aquel que puedan significar estas ideas que van contra las reglas de mercado, que van contra los principios de libertad. Eso es lo más importante. Y para que vean ustedes, su principal bandera es la misma que han esgrimido en los países que he mencionado, hacer una nueva constitución. Entonces, están usando como alfil para convencer a la ciudadanía de la nueva constitución, nada menos que a Evo Morales. En 15 días, Evo Morales ha ido 2 veces a Lima. Hoy está en Lima, todavía, bajo protestas de un montón de gente, porque no, claro, él es revolucionario, pues se ha alojado en el hotel más caro de Lima. Ahí está, se llama el Hotel Westin. Hay muchos ciudadanos protestando contra ellos, pero la presencia de Evo Morales significa una intromisión en la política interna del Perú de gente que va a poner las ideas de una economía estatista, lo cual rechazamos. Nosotros hemos vivido eso y eso no es nada bueno para la recuperación económica del Perú, más aún después de la pandemia. Una política de recorte de libertades, yo creo que aquí lo primero que va a sufrir, ya está sufriendo, la libertad de expresión. Esto es muy grave, hay periodistas enjuiciados, denunciados penalmente, en fin, inclusive parlamentarios, como se ha mencionado hace un momento. Y yo creo que todo esto nos va a llevar hacia una situación en la que pretenden maniatar al pueblo peruano, afectar su democracia, por supuesto, aprobar la reelección y todo aquello que ya lo hemos visto en los otros países, ¿no? Entonces, este foro que estamos participando, que se origina en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que sirva para
llamar la atención al Departamento de Estado y a los demás países hermanos. Estamos ante el riesgo inminente de una imposición comunista en América Latina, y me llama mucho la atención que uno de los primeros sitios que reconoció al gobierno del señor Castillo fue nada menos que un vocero del Departamento de Estado americano. No sé qué le pasó cuando estaba todavía en discusión la legitimidad de su elección. Pero en todo caso, llamo la atención de esto. Junto a ello, las masas ciudadanas han salido a las calles a protestar. Y la verdad es que yo veo que la calle es la salida ante una situación que a veces los cánones democráticos no nos dejan actuar de otra manera. Yo espero que el gabinete de este señor Bellido que han puesto acá, que es un comunista convicto y confeso, además muy incompetente, de paso, renuncie, y que el gobierno o modera su situación o la ciudadanía va a avanzar a una petición de vacancia que en algún momento se podrá lograr. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a continuar en el foro Perú, Democracia bajo acoso, con Lourdes Flores. Ella es abogada y político peruana, fue congresista de la República de 1995 al 2000, fue congresista constituyente también de 1993 a 1995, diputada de la República de 1990 a 1992, regidora de Lima durante 2 periodos, del 87 al 89 y del 89 al 90. También fue candidata a la presidencia de Perú en las elecciones de 2001 y 2006 por el Partido Popular Cristiano, que es el partido que ella presidió durante 8 años. Tiene la palabra Lourdes. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a Carlos Sánchez y al Instituto Interamericano por la Democracia por permitirnos a los peruanos compartir con ustedes nuestras preocupaciones, que, como muy bien acaba de señalar el doctor del Castillo, quisiéramos también que sean preocupaciones latinoamericanas. Hace solo 15 días se ha iniciado en el Perú este gobierno de Perú Libre y del señor Castillo. Algunas voces, en nuestro concepto con algo de ingenuidad o mucho de interés, presumían que el señor Castillo podía ser una imagen novedosa en la política latinoamericana y en la política peruana, un hombre venido del campo, un profesor rural, aunque ha tenido largos periodos de licencia, y que podía perfectamente separársele de aquellas voces radicales y de los movimientos con los que llegó al poder. Una alianza que incluía al narcotráfico del Brain, a los narcoterroristas de esa zona, al movimiento más radical del magisterio peruano, el Movadef, es decir, al propio Sendero Luminoso, actuando en el campo magisterial, y al propio Partido Perú Libre, cuyo diario no ocultaba su marxismo-leninismo. Esas voces, a despecho de lo que nosotros sosteníamos desde la oposición, se dan cuenta a los pocos días que eso no es posible, y por lo menos estos primeros 15 días de desgobierno nos revelan, primero, que en el discurso del 28 de julio de asunción del mando se reitera la insistencia en la Asamblea Constituyente. Como bien saben ustedes, es el mecanismo en el que en toda América Latina se han plasmado los proyectos autoritarios de Venezuela, de Bolivia, y las pretensiones de destrucción del régimen en Chile, como viene ocurriendo. Anuncia que las rondas campesinas, que tienen una tradición importante en el campo rural, se convertirán en una suerte de milicia urbana y que se les capacitará para dar la seguridad en las ciudades, fenómeno que también hemos visto en Cuba como en Venezuela, como ejemplos de una milicia urbana manejada desde el gobierno. Esos mensajes se agudizan a los pocos días, un día después o 2 días después, cuando se designa al gabinete de un señor llamado Bellido, que está en este momento siendo procesado por apología del terrorismo, y donde claramente se advierte el peso en la decisión del señor Cerrón, de quienes, como repito, algunos pensaban podía separarse y escindirse, como si se tratara de una imagen edulcorada, la del presidente, y una imagen radical, la de en este binomio, cosa que nosotros sostuvimos durante toda la campaña de la segunda vuelta, y luego de sus resultados, que tantas veces hemos comentado y que nosotros consideramos han sido fraudulentos, no era posible. Y finalmente comienzan ya a darse algunos pasos materializados de acción, capacitación a rondas urbanas en una ciudad al sur del Perú, o, como muy bien acaban de señalar tanto el doctor del Castillo, me parece, como la doctora Yaya,
ya las primeras manifestaciones internacionales de separarnos del Acuerdo de Lima y por lo tanto de brindar un aval explícito al Foro de Sao Paulo y a los socialismos del siglo XXI. De modo tal que lamentamos señalar y constatar apenas a 15 días, a 2 semanas del inicio del gobierno, que nuestras voces de alerta y de preocupación sobre un proyecto que no tenía, que si bien era bifronte, no tenía esta diferencia que algunos imaginaban, mucho menos la capacidad de escindir al presidente y coparlo separando las voces radicales. No, señor Castillo, probablemente no sea un cuadro formado ideológicamente como lo es el señor Cerrón en Cuba, en La Habana durante sus años de estudios, pero evidentemente es parte de este proyecto y está en marcha en nuestro país un proyecto marxista-leninista radicalizado al que por supuesto tenemos que hacer frente. Es verdad que también, y yo creo que es saludable que se vea este esfuerzo, las fuerzas democráticas hemos logrado algunos pequeños e importantes resultados. No fue fácil, pero se logró conseguir una mesa directiva multipartidaria de oposición, presidida por una destacada, una política de un destacado partido político Acción Popular, e integrada por distintas fuerzas. No todas son fuerzas idénticas, exactas en su capacidad de oposición, pero claramente en el lado democrático. Así como hace apenas 2 días, la formación de las comisiones más importantes, presididas también por figuras de la oposición. Estoy convencida que estas fuerzas podrán hacer resistencia frente a determinadas acciones puntuales y espero que con mucha firmeza frente a la pretensión de la Asamblea Constituyente que no puede pasar de ninguna manera. Soy consciente que apenas a 15 días resultaría difícil afirmar enfáticamente que están los 87 votos para una vacancia, para quienes creemos que resulta muy difícil imaginar la sostenibilidad de este binomio que ha llegado al gobierno y de este gobierno de desgobierno de estos 15 días. Pero hay que tener la tolerancia, la persistencia y la tenacidad democrática que las circunstancias exigen. Por lo tanto, creemos nosotros que un instituto como el Instituto Interamericano y quienes lo siguen, demócratas convencidos, preocupados por la situación de América Latina, podrían acompañarnos y estar atentos a lo siguiente. En primer lugar, a la necesidad de reforzar el Parlamento peruano y su acción de control parlamentario. Aun cuando la oposición no sea única, se están haciendo esfuerzos de unidad y sea plural en su composición, es muy importante defender este espacio parlamentario que obviamente el gobierno quiere, por la vía de un mecanismo constitucional de censura de 2 gabinetes, dejar de lado para ya primero gobernar 6 meses por decreto y luego imponer la Asamblea Constituyente. Hay que defender al Congreso y hay que instar desde fuera y desde dentro a que las fuerzas parlamentarias democráticas ejercen su labor de control. Segundo, como acaba de señalar Jorge del Castillo con tanto acierto, y estamos en ese esfuerzo también procurando hacerlo pluralmente y convocando todo cuanto sea posible, es indispensable la movilización ciudadana. Una movilización que ha sido fuerte y activa en la capital de la República, que ha comenzado a tener brotes en distintos lugares del Perú y que estamos empeñados que ahora en estas próximas semanas tenga un nivel nacional. Y finalmente, la atención internacional. Por eso es que saludamos este evento, porque creemos que, siendo por supuesto nuestro deber como peruanos y demócratas dar la lucha que nos corresponde, hay que mirar el Perú con un interés especial. Es la cabecera de playa. Luego del dominio de Venezuela, de Bolivia, la presencia en Argentina, es evidente que se han dado todos los pasos en Chile y que esa Asamblea Constituyente, que es el émulo al cual que se quiere seguir, como las próximas elecciones en Colombia y en Chile, están a la vuelta de la esquina. Y haber dominado la situación en el Perú es el punto de partida para expandirse ya en toda la América del Sur a partir del Perú. Y por eso la presencia de Evo Morales, tan activa en estos días, hoy en el Perú, resulta muy digna de ser atendida. Y mirar esto es importante por razones políticas de defensa de la democracia en la que estamos involucrados, pero por razones de seguridad. No perdamos de vista que el soporte de este gobierno tiene en su base al Movadef, Sendero Luminoso, al narcoterrorismo y a fuerzas radicales. De modo tal que, queridos amigos latinoamericanos, su solidaridad la esperamos y la necesitamos. Eso es en resumen lo que yo quería presentar como situación peruana. Vamos a estar escuchando la disertación de Rafael Rey. Él es un ingeniero industrial y político peruano, fue congresista de la República durante 3 periodos, ministro de Producción y ministro de Defensa en el segundo gobierno de Alan García. También fue parlamentario andino en 2 periodos,
y diputado de la República y congresista constituyente de 1992 a 1995. Tiene la palabra Rafael. El título de la conferencia del foro, Democracia bajo acoso, me parece muy corto. Yo diría que la democracia en el Perú ha sido ya asaltada. Desde el gobierno de Humala hubo ya atentados más o menos velados contra el Estado de Derecho. Y yo considero que no cabe una democracia que no se sustente en un verdadero Estado de Derecho. Que por supuesto durante el periodo del gobierno de Vizcarra, esto se terminó por completo, el Estado de Derecho. Por el copamiento de las diversas instituciones. Es el mismo camino que han seguido los sátrapas, por ejemplo, el caso más emblemático, que es el de Venezuela, por supuesto. Y todo, como sabemos, bajo la batuta del libro ya escrito y probado en distintos lugares por el G2 de Cuba. Así lo hicieron, como digo, en Venezuela, así lo hicieron en Bolivia, así lo han hecho en Nicaragua en su momento, y así han pretendido, bueno, en Chile hasta ahora no han conseguido hacerlo, a pesar de que en los resultados han llegado a una situación lamentable para Chile, y ahora con el Perú. Pero ya, como decía, durante el gobierno de Vizcarra se empezaron a copar las instituciones con personas que respondían no al deber y a la responsabilidad que tenían en esas instituciones, sino a los intereses políticos y personales de determinadas autoridades y, por supuesto, del presidente de la República. Lamentablemente es la consecuencia de lo que se ha ido sembrando. Yo una vez más insistiré en que los medios de comunicación en mi país tienen gravísima responsabilidad de que esto haya ido avanzando y se haya podido concretar finalmente en una elección en la que un partido y un candidato con poquísima representación real haya finalmente ganado. Evidentemente que también, como consecuencia de que la otra candidata que pasó a la segunda vuelta tenía una serie de rechazos en la población, algunos fruto de sus propios errores, de ella y de su partido, pero muchísimos de ellos inventados por quienes tenían otros intereses y por supuesto sometida a injustos abusos de esa justicia politizada que existe hoy en el Perú desde hace ya bastante tiempo. Así que en el Perú ya se terminó la democracia porque no existe un verdadero Estado de Derecho. Lo que tenemos es que recuperarla, y creo que efectivamente, felizmente, la población peruana ha despertado. Como se ha mencionado ya, han habido y siguen habiendo protestas casi diarias. Para este fin de semana hay una protesta muy grande organizada en toda la zona norte del país, Piura, Chiclayo y Trujillo, con caravanas que van a ir desde Piura hasta Trujillo. Y que bueno, creo que son, como ha dicho Jorge del Castillo, un indicio de que la gente no está dispuesta a aceptar el abuso que quieren terminar de implementar en el país. Pero sí quiero hacer una mención especial a la llegada de Evo Morales, ayer o antes de ayer, a mi país. Otra vez, Evo Morales en Lima. En la anterior visita, antes de la proclamación del señor Castillo, tuvo una cena con Cerrón en Costanera 700, que es uno de los mejores restaurantes de Lima, y por lo que tuvo que pagar bastante dinero. La cuenta se hizo pública en el Perú. La pregunta es si esa es la forma de vivir de algunos, dilapidando, por supuesto, recursos. Yo no creo, sinceramente, que eso haya sido pagado del bolsillo de algún benefactor. Creo que puede haber sido pagado por dinero mal habido de parte de Cerrón, o por también mal habido de parte del invitado. Aunque no creo que el señor Morales haya pagado esa cuenta. Pero ahora con Castillo en la presidencia,
ayer o antes de ayer, el señor Morales ha sido recibido como dignatario, con motos, con vehículos oficiales, con escoltas, deteniendo el tránsito de la ciudadanía hasta el hotel en el que se ha hospedado, que dicho sea de paso es uno de los más caros de Lima. Así, con estos nuevos, poderosos, entre comillas, abusivos, desconsiderados, hipócritas y para peor, comunistas, que se dicen defensores de los pobres, pero cuando tienen alguna posibilidad se rodean de lujos y de comodidades y se convierten en millonarios, robando, por supuesto, el dinero del pueblo. Yo lo único que espero es que efectivamente entre todos, entre la población en general, los medios de comunicación que ya parecen haberse dado cuenta, por fin, de la situación a la que nos estaba conduciendo todo esto, a la que nos ha conducido una serie de errores, podamos, entre todos, decía, revertir este asunto y que Perú sea uno de los primeros que rechaza ese tipo de gobierno abusivo, dictatorial, que representa la democracia, perdón, no la democracia, sino el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Continuamos en el foro. Para terminar, tenemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es un abogado, director ejecutivo de este instituto, político y politólogo. Fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa de su país durante la democracia. Es abogado experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política, en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático, autor de varios libros sobre las dictaduras del siglo XXI, entre ellos las dos Américas, Dictadura y Democracia, Crimen Organizado, Castro-Chavismo, entre otros títulos. Adelante, director ejecutivo. Muchas gracias al presidente del instituto, a los miembros del directorio y a los expositores que desde diferentes partes del mundo, fundamentalmente desde el Perú, nos han presentado esta noche un resumen de la realidad objetiva que vive el Perú. Una realidad objetiva que muestra que al Perú ha llegado un presidente que ha establecido un gobierno que, en lugar de solucionar la crisis previa a las elecciones, ha profundizado esa crisis y ha pasado de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis política, a una crisis de Estado y a una crisis de democracia. El Perú vive hoy día una crisis de libertad. El Perú está siendo víctima hoy día de una crisis en la que se disputa la esencia misma de su existencia como nación y la naturaleza misma de la libertad de todos y cada uno de los peruanos. Pero esta es una película que los latinoamericanos, los americanos, ya hemos visto. Parecería el año 1999 cuando llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y jura sobre la moribunda Constitución. Y cuando hace eso, el sistema político venezolano, en vez de llevarlo a los tribunales de justicia por violentar y amenazar la Constitución política, lo celebra, y lo que hace Chávez es cumplir. Liquida la Constitución, liquida Venezuela, la entrega al control de Cuba, y de esa manera se organiza en el siglo XXI el socialismo del siglo XXI, que hoy día se conoce como castrochavismo, y que no es otra cosa que el castrismo del siglo pasado, con la plata, el petróleo y Venezuela entera que le entrega Chávez a la dictadura más antigua de las Américas. Y por eso hoy tenemos como dictaduras a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua. Ha pasado por ahí el Ecuador con Rafael Correa, y ese escenario se repite en la crisis del Perú, que hoy día hemos denominado Perú, democracia bajo acoso, y que los expositores han mostrado de manera tan clara, tan fidedigna y tan vivencial, porque todos y cada uno de los expositores peruanos que han hablado aquí son luchadores por la libertad, están defendiendo su país, pero son al propio tiempo víctimas de este avance,
del crimen organizado transnacional que ahora se quiere apoderar del Perú. Dicho eso, en las conclusiones que me han pedido que ofrezca, yo quisiera reiterar algunas cuestiones en las que han hecho hincapié los expositores. Y es el hecho de que en el Perú se está estableciendo un gobierno que ha ofrecido y que ciertamente ejecutará destrozar la institucionalidad democrática del Perú, terminar con la República del Perú, con el Estado Nacional del Perú, para copiar lo que a través de una serie de crímenes, masacres, violencia y falsificaciones hizo en Bolivia Evo Morales, reemplazando, suplantando la República de Bolivia y creando lo que hoy se llama el Estado plurinacional. Llevar adelante un proyecto en el cual, a través de la destrucción progresiva y de alguna manera con cierto tipo de condescendencias, se terminan con los elementos esenciales de la democracia y se lleva, en el caso de Venezuela, al país más rico de la región, a una crisis humanitaria que no tiene parangón en tiempos de paz. O a una situación en la que, como acabamos de ver con las protestas iniciadas el 11 de julio por el pueblo cubano contra la dictadura de Cuba, el pueblo desesperado pide libertad y se les responde cometiendo crímenes de lesa humanidad y ejecutando terrorismo de Estado hasta hoy día mismo, que ese pueblo, que ese país está bajo presión, con presos, con exiliados, con masacrados políticamente y sin conexión de internet. Ahí va el Perú y todos los expositores lo han mostrado así. Los hechos, porque aquí no hay nada que analizar, simplemente hay que mostrar hechos, es que el escenario planteado para el Perú está anunciado y reivindicado por la gente que hoy día está en el Poder Ejecutivo. Y esto es algo que se repite y que hay que creerles. Chávez llegó diciendo que iba a destrozar Venezuela y lo hizo. Ortega llegó diciendo que se iba a permanecer indefinidamente en el poder y ahí está. Evo Morales prometió destrozar la República de Bolivia y construyó en su lugar un narcoestado. Crean ustedes lo que les dice Castillo, lo que les dice su equipo político, su equipo criminal disfrazado de política, crean ustedes todos los planteamientos que han hecho para llegar al poder. Otro hecho, están aplicando y acaban de tener éxito en el Perú en el mecanismo de falsificar mayorías a partir de minorías relativas. Este grupo que representa el castrochavismo en el Perú no representa ni el 11% de la votación del pueblo peruano en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta hay señalamientos de fraude que el expresidente Sagasti no ha querido transparentar porque ha evitado una auditoría que debió haber sido hecha por la Organización de Estados Americanos. La presidencia de Pedro Castillo, además de estar señalada de ilegítima, está señalada de profundas situaciones de ilegalidad. Y aquí yo quiero recoger una iniciativa que se hizo la semana pasada a través de los medios de comunicación del Perú, de que el Congreso peruano debería crear urgentemente una comisión para investigar y para analizar los resultados del proceso electoral y para determinar si esos resultados son o no los correctos. Porque no se puede arrastrar a un país en base a un 11% o menos inicial a soportar un gobierno que amenaza con destruir la nación peruana. Los hechos demuestran que ya la política exterior del Perú se ha cambiado, se ha salido el Perú del socialismo del siglo XXI, castrochavismo del Grupo de Lima. Dijimos en su momento que Pedro Castillo era el caballo de Troya para la penetración del castrochavismo en el Perú y se está cumpliendo. Y Evo Morales es la punta de lanza de esa penetración y su presencia en el Perú no es inocente. Su presencia es una presencia para destrozar la institucionalidad en base a la práctica con todo el sistema cubano-venezolano que viene aplicando desde hace 15 años, sometiendo a Bolivia, que hoy día es un país oprimido, con más de 45 presos políticos y con más de 1.800 exiliados. Frente a esto, ¿qué hacer? Y aquí yo quiero realizar un pequeño aporte.
Esta no es una confrontación ideológica, este no es un tema de derechas e izquierdas, aunque el crimen organizado del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, se quiera presentar como un grupo de izquierda o de extrema izquierda. Este no es un tema programático, no se trata de ver el Perú de una u otra manera para que la gente tenga más oportunidades o el país desarrolle mejor o haya mejor salud o educación. Este no es siquiera un problema de liderazgos personales, este es un tema existencial en el Perú. La confrontación que plantea el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI a los líderes políticos peruanos, a los líderes de prensa peruanos, a los empresarios peruanos, al pueblo peruano, a la iglesia peruana, a todos los sectores que forman parte de la nación peruana, es la destrucción de la nación peruana versus la defensa de los principios y valores de libertad que tiene ese pueblo y que tiene ese país. Y frente a eso, hay que evitar cometer el error que cometió en su momento el liderazgo político y la sociedad de Venezuela. El mismo error que cometió y sigue cometiendo el liderazgo político y la sociedad de Bolivia, de Nicaragua y de los países que han caído bajo las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y es el error de la división. Es el error de no formar un bloque de unidad para defender la nación, para defender la democracia, para defender la libertad, entendiendo que eso no es una cuestión ideológica, que es una cuestión existencial. La democracia del Perú está bajo acoso y espero que no tengamos que venir a un foro en pocas semanas para decir que la democracia del Perú ha empezado a ser destruida gradualmente. En este momento la democracia del Perú tiene la fortaleza de reaccionar. Tiene un parlamento que funciona, tiene instituciones que pueden aplicar y mantener vigente el Estado de Derecho. Tiene una organización y una fortaleza económica que ya ha empezado a caer. Pero recuerden, este es un tema en el que los peruanos tienen que estar unidos en torno al Perú. No es un tema ideológico, no es siquiera un tema programático, es un tema en el que se está jugando la existencia y la vida del Perú para los próximos años, las próximas décadas, y si no me creen, miren Venezuela, miren Bolivia, miren Nicaragua y miren la Cuba desde hace 62 años. Muchas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín por estas conclusiones en el Foro Perú, Democracia bajo acoso. También tenemos acá a Alan Rivera y al presidente del Instituto, Tomás Regalado. Muchas gracias a todos los ponentes, a todos los que nos están viendo ahora gracias a Internet. Les invitamos a compartir este y otros contenidos del Instituto y les deseamos que tengan un bonito día este jueves. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana.